vamos a intentar responder a una pregunta. ¿Por qué desde hace más de 50 años gobierna la provincia de Neuquén el mismo partido político, el Movimiento Popular Neuquino? Y antes de comenzar, es necesario agradecer a la doctora Susana Bandieri, que en su momento me hizo llegar su tesis doctoral referida a los sectores dominantes en la provincia de Neuquén, en base a la cual escribí el capítulo correspondiente en mi libro Neuquén para chicos y grandes. Comencemos entonces. Desde 1963, en que se presentó por primera vez a elecciones, el Movimiento Popular Neuquino siempre ganó las contiendas para gobernador. Y cuando la provincia fue dirigida por militares, participó también, aportando funcionarios. En definitiva, hace más de 50 años que el mismo partido gobierna la provincia. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta no es sencilla. Para acercarnos a ella, tenemos que retroceder muchos años atrás, cuando Neuquén no era una provincia, sino un territorio nacional. En los años posteriores a la expulsión de los pueblos originarios, también se establecieron en el territorio personas que se dedicaron al comercio, y con el dinero que obtuvieron allí, compraron tierras que destinaron a la producción ganadera. Eran en general familias de origen europeo, como los Arce, los Cordero, los Guevara, los Rambó, los Cingoni. Todas ellas fueron acumulando tierras hasta formar grandes estancias dedicadas a la crianza de lanares y vacunos en el sur y en el centro del territorio. En algunos casos, sus casas comerciales funcionaban como almacenes de ramos generales y acopio de frutos del país, como se decía en esa época, a reunir en galpones la producción ganadera, sobre todo cueros, lana y pelo. Y tenían una gran cantidad de pequeñas sucursales en distintos pueblos y parajes rurales. Otro grupo diferente de inmigrantes, de origen sirio-libanés y con menos recursos que los anteriores, se dedicaron exclusivamente al comercio. Los Zapag, los Jalil y otras familias estaban relacionadas entre sí a veces por el parentesco y a veces simplemente hermanadas por su origen y costumbres. Los turcos, como eran nombrados en general, formaron sociedades comerciales con paisanos de su misma comunidad, y sus boliches se extendieron por todo el territorio, Las Lajas, Zapala y Junín de los Andes, para extenderse posteriormente a Cutralcó y Plaza Huíncul. Además de abastecer a la población y a las dependencias oficiales de cada pueblo y paraje, recibían y acopiaban la producción de los pequeños crianceros, para a su vez comercializarla. Ambos grupos de comerciantes mantuvieron sus lazos parentales y comerciales a través del tiempo, relaciones que después de la provincialización serían también políticas. Cuando comenzó a cerrarse la frontera comercial con Chile, hacia 1930, la situación de los pequeños crianceros empeoró mucho y comenzaron a depender casi exclusivamente de los comerciantes locales para su supervivencia. A ellos les entregaban sus cueros a muy bajo precio, a cambio de harina, yerba y otros productos. Y muchas veces, cuando la situación del productor era difícil, era el bolichero quien le adelantaba la mercadería a cuenta de los cueros de la siguiente temporada, lo que endeudaba al criancero con el comerciante. En las estancias, por ejemplo, a veces se les pagaba a los peones con vales, que solo podían cambiar por mercaderías en el boliche del lugar, donde los precios eran mucho más altos que en el pueblo. Los empleados del Estado también recibían muchas veces adelantos de sus salarios por parte de los comerciantes locales. Al cobrar con atraso, esta era su única posibilidad de hacerse de dinero o de las mercaderías necesarias para vivir, lo que también creaba una situación de endeudamiento y de dependencia. Si no devolvían lo prestado, el comerciante siempre podía reclamar legalmente el pago, por intermedio del juez de paz, embargando los sueldos de los deudores. Las instituciones de gobierno locales también dependían de los comerciantes porque estos proveían, por ejemplo, de las raciones alimenticias para los presos y para las instalaciones militares y policiales. El problema era que la gobernación del territorio pagaba esas raciones con mucho atraso porque la nación, a su vez, no mandaba los fondos a tiempo. No todos los comerciantes podían esperar tanto, por lo que solo unos pocos negocios se convirtieron en proveedores estables de las oficinas del Estado, que siempre estaban en deuda con ellos. Los grandes hacendados basaban su riqueza, entre las múltiples actividades que realizaban, en la propiedad de grandes extensiones de tierras, donde criaban su propio ganado. Eran productores, además de comerciantes. Cuando la frontera chilena se fue cerrando, comenzaron a enviar toda su producción desde Zapala directamente a Buenos Aires por ferrocarril. Por el tamaño y las características de su negocio,
sus intereses siendo locales, también se extendían a otros ámbitos. La casa central de Zingoni y compañía, por ejemplo, estaba en Buenos Aires. En cambio, los que se dedicaron exclusivamente a la intermediación comercial, como el grupo de inmigrantes de origen sirio-libanés, necesitaban, por las características de su actividad, estar en permanente relación con los pobladores de cada paraje, con los pequeños productores y con las autoridades. El negocio de un comerciante fue y es comprar barato y vender caro. Para poder hacerlo, es necesario sobre todo estar bien relacionado. En esas relaciones estaba la fuente de su riqueza. Ellos no tenían su propia producción para vender. Por estas razones, su interés por la política local fue siempre mucho mayor que el de los hacendados. Mientras tanto, podés buscar más material sobre este tema en nuestros títulos Neuquén para chicos y grandes y Neuquén temas y problemas. Nuestros libros hablan de estas cosas. Intentan ayudar a que circulen otros conocimientos, otras cosmovisiones, otras miradas. Tratamos de contar las historias desconocidas, negadas, ocultas. Recorrelos, usalos, ayúdanos a difundirlos. Si querés conocer la otra historia, si crees que los niños y las niñas y los jóvenes son capaces de pensar y sacar conclusiones por sí mismos, si defendés una educación que enseñe a pensar y no a repetir y a obedecer, usa los textos de ediciones Pido la Palabra, libros desde la Patagonia.